Señor, gracias te damos en esta hora por tu gran amor y misericordia. Gracias te damos, Dios, por darnos este privilegio de poder compartir tu palabra, Señor, en este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y amor. Oramos en esta hora y te pedimos, Dios, que seas tú tomando control de nuestras vidas, enseñándonos y hablándonos, Señor, a través de la enseñanza de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este tiempo y rogamos, Señor, tu bendición por cada uno. Toma control de nuestras vidas, enséñanos e instrúyenos. Oramos, Dios, para que tú te glorifiques y hables a nuestros corazones por medio de la enseñanza de tu palabra. Oramos, Señor, y pedimos tu bendición y tu perdón por todos, Señor, nuestros pecados y nuestras faltas. Que seas tú, Señor, instruyéndonos a nuestros corazones. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos nuevamente a, esta, a este estudio bíblico. Gracias por conectarse y vamos a ir de inmediato. Si me permiten un momento, voy a bajar un volumen aquí que me está molestando. Ahí sí. Entonces, vamos a comenzar entonces nuestro estudio bíblico. Eh, Retomando el libro de Jueces, capítulo 2. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Jueces, en el capítulo 2. Aquí nosotros vemos que eh, este libro está hablando acerca de los errores que cometió el pueblo de Israel. Específicamente aquí en el capítulo 2 está hablando acerca de la nueva generación de Israel que no conocía a Jehová. Esta generación, como no conocía a Dios, podemos ver que no conocía a Dios por dos posibles razones. La primera razón es que los padres de esta generación no hayan enseñado los mandamientos de Dios, o si los padres enseñaron los mandamientos de Dios, esta generación voluntariamente no quiso conocer a Dios, despreciando así sus mandamientos, despreciando así eh, sus enseñanzas y adoptando claramente prácticas paganas, prácticas idólatras que había ahí en los antiguos habitantes de Canaán. Así que los primeros capítulos de este libro nosotros podemos mirar y podemos ver que Dios ayuda a Israel a conquistar algunos pueblos de la tierra de Canaán con la condición que tenían que eliminar a estos pueblos, sacarlos, eliminar a estos pueblos de raíz. Pero lamentablemente Israel fue más justo que Dios, fue Israel más tolerante que Dios, así que Israel perdonó la vida a sus enemigos cobrándole más bien un tributo, y esto en el tiempo le pasó la cuenta, porque los pueblos estos que pagaban tributo a Israel influenciaron al pueblo de Dios llevándolo a la idolatría y al paganismo. Así que el error que cometió Israel, desobedecer los mandamientos de Dios, convivir con el enemigo en la misma tierra que Dios les había dado. Y por esa razón entonces ahora vamos a continuar mirando la tragedia de Israel, los errores de Israel, los fracasos de Israel, la esclavitud del pueblo de Israel. Así que vamos a ir de inmediato entonces a Jueces en el capítulo 2. En el versículo 1 dice así: El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también digo: No los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Entonces aquí nosotros habla en primer lugar que el ángel de Jehová dice que subió de Gilgal a Boquim, dice. En Gilgal, dice el libro de Josué, que estaba establecido el tabernáculo, así que desde ese lugar el ángel de Jehová, dice, que había aparecido al pueblo y había aparecido claramente a Josué,
le había a Josué asegurado la victoria y la conquista de Canaán. Sin embargo, el ángel de Jehová, ¿quién es este ángel de Jehová? Si a Dios nadie le ha visto jamás, este ángel de Jehová es claramente nuestro Señor Jesucristo apareciendo en el Antiguo Testamento. Entonces, este ángel de Jehová, fíjense, cuando uno lee el Antiguo Testamento, específicamente el libro de Josué, uno puede ver y puede mirar ahí que el ángel de Jehová le habla a Josué, le da ánimo a Josué, le trae buenas noticias a Josué para que él pudiera conquistar la tierra prometida, es decir, trae un mensaje de ánimo. Pero aquí en este caso, el mismo ángel de Jehová, que va desde Gilgal a Boquim, dice aquí, este ángel de Jehová trae un mensaje distinto, trae un mensaje al pueblo de Israel, un mensaje de castigo. ¿A quién? A la nueva generación de Israel. Así que nosotros podemos mirar y podemos ver aquí que el hecho de que Dios mismo en representación, o Dios mismo que es Jesús manifestado en el Antiguo Testamento, que Dios venga a dar un mensaje al pueblo, un mensaje de castigo, un mensaje de exhortación al pueblo de Israel, demuestra claramente que la situación del pueblo de Israel era muy grave, era muy grave. Además, el mensaje del ángel es un mensaje de exhortación, un mensaje directo al pueblo de Israel, y parte el ángel recordando a los israelitas que Dios los había sacado de la esclavitud, que Dios los había guiado por el desierto, que Dios los había dejado en la tierra donde Él les había prometido, le había prometido a los padres de Israel. Dios los había dejado en ese lugar. Así que les recuerda y les dice el pacto que Dios había hecho con sus antepasados no iba a ser invalidado, pero con la única condición que el pueblo de Israel no hiciera alianza, no hiciera ningún compromiso con estos cananeos, dice, porque los cananeos se caracterizaban por tener altares en lugares altos, en donde ahí cometían todo tipo de perversión inmoral, como adoración a sus dioses, que vamos a mirar en detalle aquí. No solo eso, sino que también estos cananeos ofrecían sacrificios humanos a sus ídolos. Así que lo que ellos debían hacer, es decir, el pueblo de Israel al tomar posesión de la tierra de Canaán debía destruir, eliminar estos altares, eliminar esto. Sin embargo, vemos aquí como primera lectura, primer versículo aquí, el ángel les dice en el versículo 2, dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra cuyos altares habéis de derribar. O sea, fue tajante la orden de Dios, derribar los altares que estaban en lugares altos. Más vosotros, aquí el ángel les dice este mensaje directo al corazón, más vosotros, dice, no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? O sea, el ángel le dice dos cosas importantes aquí. Número uno, les dice, ¿por qué ustedes no atendieron a mi voz? ¿Por qué ustedes no me obedecieron en el fondo? Ustedes desobedecieron y ustedes hicieron lo que ustedes quisieron, es lo que él está diciendo aquí. O sea, el mensaje fue directo al corazón. Es decir, el ángel de Jehová confronta con su realidad al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel ya vimos que el pueblo de Israel voluntariamente desobedece a Dios, desobedece los mandamientos de Dios. Así que el pueblo de Israel estaba haciendo lo que bien le parecía, cada uno sin Dios, cada uno sin ley. Entonces, nosotros podemos mirar aquí que en segundo lugar, la segunda pregunta reflexiva al corazón es que el ángel les dice, el ángel de Jehová les dice, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Cuál es la razón? Entonces, como el pueblo no tuvo ninguna respuesta lógica a su acción, como el pueblo no tenía conocimiento de Dios, el pueblo fue rodeado, fue cercado en esta confrontación que Dios le hace sin ninguna condenación, sino que Dios los confronta con su realidad, con su condición. El pueblo, sin tener respuesta lógica a esta pregunta que Dios le hace, entonces el pueblo se deja llevar por su instinto, el pueblo se deja llevar por su propia opinión, el pueblo hacía lo que bien le parecía. Entonces, por esa razón, el ángel le dice, el ángel de Jehová aquí les dice, ¿saben? Les dice, ustedes, dice, van a ser expulsados, dice. Por tanto, dice el versículo 3, por tanto yo también digo,
no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. O sea, ¿saben? Le dice el ángel de Jehová, yo no voy a expulsar, dice, fíjate que es Dios quien está hablando aquí porque está hablando a título personal. Yo no voy a expulsar a las naciones de Canaán debido a su propia desobediencia, no los voy a expulsar, y esto a ustedes les va a traer trágicas consecuencias, porque las naciones van a ser, número uno, azotes a sus costados, es decir, le está diciendo van a ser espinas incrustadas en su costado y que les van a molestar siempre, siempre les van a molestar, y sus dioses van a ser una trampa para ustedes. Sus dioses siempre van a ser una trampa, siempre van a estar ante sus ojos, siempre van a estar seduciéndolos para llevarlos al pecado. Así que, en resumidas cuentas, lo que el ángel de Jehová le está diciendo aquí al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel va a disfrutar de los placeres que los cananeos le ofrecían, de estos placeres momentáneos, de momento, pero van a tener dolor, al final van a tener dolor y van a tener aflicción. Ustedes, dice el ángel aquí, les está diciendo, ustedes van a disfrutar de su libertad, entre comillas, pero ¿saben qué? Ustedes se van a dar cuenta que esa libertad que ustedes llaman como libertad, en el fondo o al final va a ser una esclavitud para ustedes. Ustedes van a estar esclavizados. Y ese fue el mensaje conciso y preciso y directo que el ángel de Jehová le trae al pueblo de Israel, o le da al pueblo de Israel, que los cananeos, a quienes ellos no eliminaron, desobedeciendo a Dios, los cananeos van a ser azotes, van a ser un tropiezo y van a ser una carga para sus vidas, una tragedia para sus vidas. Ahora, este mensaje, vemos nosotros aquí, que este mensaje que trae el ángel de Jehová no llegó de improviso, no los pilló al pueblo de Israel de sorpresa, sino que es simplemente la reacción o la respuesta a lo que Israel estaba haciendo en contra de Dios. Me explico. Este mensaje es la respuesta de Dios a lo que Israel estaba ofendiendo a Dios, voluntariamente apartándose de Dios, desobedeciendo los mandamientos de Dios, porque el pueblo escogió desobedecer a Dios. Así que este mensaje no era sorpresa, ellos sabían lo que el ángel les estaba diciendo, porque anteriormente y muchas veces anteriormente Dios les había dicho, ya les había advertido, cuando estaban en el desierto, por mano de Moisés, por boca de Moisés, Dios les había dicho que debían ellos comenzar nuevamente, tener cuidado, obedecer a los mandamientos de Dios. Por ejemplo, uno de los ejemplos claros que yo puedo mirar y ver aquí, que Dios les había dicho en Números capítulo 33, en el versículo 55 y 56, Dios les había dicho a este mismo pueblo, si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. O sea, Dios ya les había advertido en varias ocasiones y en varias oportunidades al pueblo, así que no es nada nuevo este mensaje que el ángel le está señalando aquí. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué desobedecieron? ¿Por qué hicieron esto? Siendo que ya habían sido advertidos mucho tiempo antes. O sea, es interesante mirar aquí también otro detalle que vemos aquí, que Dios no intervino en las decisiones que el pueblo tomó. Es decir, el pueblo voluntariamente decidió apartarse. Entonces aquí Dios no interviene en estas decisiones. No interviene en estas decisiones porque a sabiendas el pueblo siguió y tomó un mal camino. A sabiendas el pueblo, a pesar, el pueblo no quiso escuchar a Dios. Así que el ángel les dice que ellos debían, en otras palabras, afrontar las consecuencias de sus propias decisiones. Entonces aquí nosotros vemos un principio fundamental que se viene enseñando a través de la palabra de Dios. Dios nos habla a través de escritos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Un principio fundamental es que, número uno, la palabra de Dios descubre el pecado que está en nuestro corazón. Así de simple. La palabra de Dios descubre el pecado que está en nuestro corazón. Y no pecado en forma generalizada como un paquete de situaciones. No, Dios descubre pecados específicos que están en nuestro corazón. Y que tienen que ver precisamente con nuestro carácter, con nuestra conducta. Como muy bien el apóstol Pablo
escribiendo su carta a los Gálatas, Pablo comienza esta carta diciendo a los Gálatas, en capítulo 5, versículo 19, Pablo dice, y manifiestas son las obras de la carne que son, y comienza a mencionar aquí en definición, comienza a mencionar aquí cuáles son los pecados. ¿Qué son? Dice, los enumera: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, que los que están en ejercicio continuo, que los que están en este pecado, dice, específico, dice, no heredarán el reino de Dios. Fuerte, directo y claro. Fuerte, directo y claro al corazón del hombre, o sea, al corazón del hombre, descubriendo cuál es su problemática, cuál es su situación delante de Dios. Ahora, veamos lo que el Señor Jesucristo también dijo, lo que el Señor Jesucristo también enseñó. Jesús también enseñó acerca de pecados específicos, tales como, por ejemplo, Mateo capítulo 15, versículo 19 y versículo 20, porque del corazón, dijo Jesús, absoluto, principio absoluto, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. O sea, pecados específicos. La palabra de Dios, como al pueblo de Israel, nos lleva a esta confrontación, a esta situación de este pecado específico que está en nuestro corazón. Y Dios nos enseña aquí que del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Y los enumera cada uno de estos pensamientos nocivos, pecaminosos, que son homicidios, adulterios, fornicación y todo esto, blasfemia, falsos testimonios, levantar calumnia a los hermanos, a los pastores, a los líderes, a quien sea, falsos testimonios, ensuciando el testimonio, ensuciando la integridad de personas. Y fíjate aquí que tanto Gálatas, primero partiendo del principio, tanto el ángel de Jehová hablando al pueblo de Israel, un pueblo que tenía conocimiento de Dios supuestamente, hablando Pablo a los Gálatas, a la iglesia de los Gálatas, cristianos que tenían conocimiento de Dios, que sabían lo que tenían que hacer. El Señor Jesucristo hablando al pueblo de Israel, específicamente a los discípulos, específicamente a los seguidores que él tenía. O sea, no está hablando al mundo aquí. Y eso me llama la atención claramente. O sea, hay un problema entonces con nosotros como hombres naturales, que Dios es quien descubre en su palabra, a través de su palabra, lo que está en el corazón, y no con el fin de condenar, no con el fin de condenar, sino con el fin de arrepentirse y cambiar. Dios ha identificado, una pregunta que yo les hago a todos ustedes, Dios ha identificado un pecado específico en tu corazón. En este minuto te trae a la mente, te viene a la mente un pecado específico en tu corazón, la cual tú estás luchando y sigues luchando. Pues ese pecado que ha venido a tu mente inmediatamente, entonces tienes que venir delante de Dios arrepentido, pidiendo perdón a Dios, que Dios manifieste su poder, te perdone de sus pecados, y tú confesar estos pecados específicos a Dios, y Dios te pueda perdonar, y inmediatamente, por medio de su Espíritu Santo y su palabra, tú puedas cambiar. Los pecados no confesados a Dios llegan a ser, ¿sabe qué? Como dijo aquí el ángel de Jehová, llegan a ser un aguijón fuerte que nos estorba y se transforma al final en una trampa mortal. Es como cuando uno se clava una astilla en tu dedo. Cuando tú te clavas una astilla y estás y no la logras identificar de momento, esa astilla te duele, pero siempre está como el aguijón y te duele siempre, hasta que tienes que tomar tiempo. Fíjate, tienes que tomar tiempo porque esa astilla te duele tanto que si no le pones tratamiento se te puede infectar. Y puede ser peor el error, la gravedad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Te sientas, tomas un tiempo y empiezas a escarbar. Y cuando empiezas a escarbar para sacar esa astilla, ese dolor, cuando la sacas te alivia, ¿cierto? Pues cuando habla de aguijón, pues cuando habla de azote, aquí el ángel de Jehová, cuando habla de de ese dolor, de esa aflicción, de ese azote, de esa aflicción que se lleva siempre cuando no confesamos nuestros pecados a Dios,
Es ese mismo dolor y peor que el que sentimos en nuestra conciencia. Es lo que sentimos en nuestra conciencia. Y el Espíritu Santo está golpeando nuestro corazón, por tanto debemos confesar nuestros pecados a Dios, pedir perdón a Dios, porque si no esto va a llegar a ser un aguijón fuerte, nos va a estorbar y eso se va a transformar en una trampa mortal. ¿A qué se refiere con trampa mortal antes de pasar a los versículos siguientes? A que nosotros podemos perder nuestra salvación. El que piense estar firme, el que piense, el que crea estar firme, mire que no caiga. El apóstol Pablo también decía, habiendo sido yo un guía para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tenemos que tener un cuidado, tenemos que tener una precaución. Sigamos leyendo, Jueces capítulo 2, versículo 4, dice, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras, es decir, los confrontó con su realidad, con su condición pecaminosa, en desobediencia a Dios, cuando el ángel habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. O sea, en otras palabras, ¿qué hizo el pueblo? Lloró, se emocionó, sintió dolor en su corazón. Y cuando el pueblo sintió dolor, un dolor emocional, dice que alzaron la voz, dice que ellos lloraron, dice. O sea, esa es la reacción común de una persona que no tiene respuesta de sus acciones. Es la reacción común de una persona que, porque acuérdate que el ángel de Jehová les preguntó y le dijo, ¿y por qué hicieron esto? Y ellos no tenían respuesta. Entonces, la defensa o la reacción del ser humano, del hombre común, cuando no tiene respuesta a esto, cuando se dejó llevar por sus acciones instintivas, pecaminosas, llora, se emociona. Cuando es cercado por la palabra de Dios, no para condenación, sino cuando es cercado por la palabra de Dios, tiene esta reacción instintiva. De hecho, llamaron a ese lugar Boquim, dice, el lugar de llanto. Y no solo hicieron eso, sino que ¿sabe lo que hicieron? Hicieron que también, como el mensaje fue directo, confrontando su realidad, entonces lo que hicieron ellos claramente fue, hicieron sacrificios a Jehová, ofrecieron sacrificios a Jehová. Es decir, que la emoción los llevó inmediatamente a la acción para cubrir, para quedar bien de manera superficial con Dios. Es decir, ellos sabían lo que tenían que hacer. Ya manejaban un poco el sistema, por decirlo de alguna manera. Ellos sabían, tal vez en su mente, entendían que a Dios le gustaban los sacrificios. ¿Qué hacen ellos para agradar a Dios en forma superficial? ¿Qué hacen ellos? Sacrificios a Dios. Sabiendo que este llanto superficial y estos sacrificios que ofrecen a Dios de manera superficial, sabemos por la historia después del pueblo de Israel que el pueblo vuelve a los mismos pecados. O sea, no hubo entonces un verdadero arrepentimiento, sino que hubo solamente un remordimiento. Pero la palabra de Dios descubre el corazón del hombre, eso tenemos que destacar. La palabra de Dios descubre el corazón del hombre. Ahora, muchas veces el hombre también se siente descubierto por la palabra de Dios. Somos descubiertos y muchos de nosotros caemos en la emoción y lloramos porque es fuerte la confrontación cuando Dios habla a nuestra conciencia. Cuando Dios habla a nuestra conciencia por medio de su palabra, de hecho la Biblia dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 23, versículo 29, dice que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta a la piedra. Así es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios a veces descubre nuestro corazón. Y Dios le había dicho muchas veces a Israel, Dios le había dicho, conviértanse a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, lloro, lamento. Rasguen, dice, su corazón y no solamente sus vestidos, que es lo que le decía Dios a Israel. Entonces así también hay muchos creyentes que se sienten muy identificados con el mensaje de Dios, porque el mensaje descubre el corazón y muchos de nosotros lloramos porque hemos sido descubiertos en nuestro pecado. Muchos de nosotros ofrecemos ofrendas tales como servicios a Dios, pero ¿sabes qué? No hay cambios radicales en nuestras vidas porque seguimos haciendo lo mismo. Tenemos la misma tendencia al mal, seguimos fornicando, adulterando, mintiendo, levantando falso testimonio, blasfemando y haciendo muchas otras cosas, robando y muchas otras cosas que aquí el mismo Señor Jesucristo declara. Manifiestas son las obras de la carne. No hay cambios radicales.
En 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, dice el apóstol Pablo en relación a esto mismo, dice, la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento. Y produce este arrepentimiento para salvación de que no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hoy día nosotros vemos mucha gente que se identifica con el mensaje. Se identifica con el mensaje, llora como el pueblo de Israel, pero siguen en sus vicios, siguen en sus pecados, siguen haciendo lo que bien les parece, no se someten a nadie, no le interesa a nadie, siguen haciendo lo que bien les parece, sin Dios ni ley. Y eso es terrible, y eso es pecaminoso, porque dice aquí la Biblia que la tristeza, dice, produce muerte. Produce muerte. Y eso es la advertencia que Dios le está haciendo aquí a Israel. Jueces capítulo 2, versículo 6 dice, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Aquí nosotros debemos considerar algo muy interesante, que es que el ángel, como ya les había dicho anteriormente, el ángel les había dicho que los cananeos le iban a hacer azote en sus costados. ¿Se acuerdan? Eso es lo que partió diciendo al principio. Porque ustedes me desobedecieron, porque ustedes hicieron lo que bien les parece, entonces ustedes, estas tribus que están a su alrededor de cananeos, van a ser para ustedes un azote en sus costados, y sus ídolos van a ser para ustedes tropiezo para cada uno de ustedes. Y bajo esta premisa, bajo esta advertencia que el ángel les hace, es que el escritor de Jueces, quien escribió este libro de Jueces, está aquí en estos versículos del 6 al 10, está haciendo aquí un recuerdo del tiempo del tiempo cuando Dios gobernaba al pueblo, a la nación de Israel, por mano de Moisés y por mano de Josué. Y este recuerdo comienza el escritor a hacerlo cuando dice aquí en particular, dice, el pueblo había servido a Jehová en el tiempo de Josué. Todos los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. O sea, está haciendo un recuerdo. Está haciendo un recuerdo de lo que Dios había hecho bajo el liderazgo de Moisés y ahora bajo el liderazgo de Josué. Cómo Dios gobernaba sobre la nación de Israel. Y este recuerdo el escritor lo hace con la intención de que esta nueva generación que no conocía a Dios tomara conciencia, simplemente tomara conciencia del gran beneficio que ellos al desobedecer a Dios estaban perdiendo. ¿Cuáles son los beneficios que ellos estaban perdiendo? Número uno, Dios por medio de Josué los había puesto en la tierra que les había prometido, y cada tribu se posesionaba en el territorio que había sido designado por Dios. O sea, Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Número 2, Dios levantó a Josué, no solo para que los dejara y los estableciera en la tierra, sino con el deseo, con la meta, el propósito de que ellos también pudieran servir a Jehová junto con todos los ancianos que le acompañaban a Josué. Es decir, no solo Dios cumple sus promesas, sino que Dios los había establecido en una tierra en donde había paz y libertad en el pueblo. Número 3, Dios había llamado a Josué y toda la generación a su presencia. De 110 años murió Josué y toda la generación que con él estaba. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención? Porque fíjate que después de Josué no hay un sucesor definido por Dios. ¿Por qué? ¿Cuál era la intención de Dios entonces si no había un sucesor definido después de la muerte de Josué? La intención de Dios es que Dios mismo gobernara sobre la nación de Israel, lo que se llama teocracia, Dios gobernando la nación de Israel. Es decir, que si Dios gobernaba la nación de Israel, entonces para esta nueva generación había y se levantaba una gran expectativa con Dios a la cabeza. Imagínense, como que se abría un mundo, un futuro
un futuro próspero, un futuro de éxito, porque Dios los estaba gobernando, el libertador, el que cumple sus promesas, el que provee paz, el que provee abundancia, el que provee seguridad. O sea, el escritor entonces de Jueces trae justamente a la memoria a lo que Dios había hecho en el pueblo de Israel en sus antepasados para que esta nueva generación tomara conciencia. Sin embargo, esta nueva generación, como dice claro aquí, no conocía a Jehová. Pero no solo que no conocía a Jehová, sino que simplemente no quería conocer a Jehová. No estaba ni ahí, como decimos, de conocer la obra que Dios había hecho por Israel. Por tanto, ellos siguieron bajo su propia voluntad. El libro de Oseas en el capítulo 4, versículo 6, da una gran revelación de lo que está viviendo el pueblo aquí. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así de simple. Y no porque le faltó conocimiento porque no tenían los recursos, simplemente no quisieron tener conocimiento. Es decir, que la nueva generación de Israel aquí no tenía una relación personal con Dios. No tenían ellos una conciencia personal de su poder. ¿Por qué? Porque simplemente ellos no quisieron obedecer a Dios. Ahora, esto nos enseña claramente aquí, antes de pasar al punto, ¿por qué esta nueva generación no quería conocer a Dios? Porque esta nueva generación fue seducida y fue atraída por la práctica, note esto por favor, por la práctica pecaminosa que los cananeos hacían a sus dioses, de qué manera los cananeos adoraban a sus dioses. Y eso fue atractivo a esta nueva generación y los sedujo y sedujo a esta nueva generación. Ahora, esto nos muestra claramente aquí que el hombre que solamente vive una religión y no conoce a Dios, ese hombre está en un peligro inminente y no hay ni una diferencia con esta nueva generación de Israel. Tienen un conocimiento de Dios, pero simplemente no quieren vivir conforme a lo que Dios señala aquí. ¿Por qué? Porque estas personas que viven bajo un sistema, bajo una forma, bajo un método religioso totalmente, que no conoce a Dios, esas personas, su evidencia es que ellos siguen juzgando, siguen cumpliendo en su religión sagradamente, siguen mirando por sobre el hombro a los demás, siguen blasfemando, siguen cometiendo estos pecados que el Señor a través de Pablo denuncia aquí. Entonces, es triste mirar que voluntariamente esta nueva generación de Israel no quiso obedecer a Dios. Versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, que no había tenido una experiencia con Dios, una experiencia personal con Dios, ni la obra, y no tenían conocimiento de la obra, o no querían entender, o no querían tomar seriedad a la obra que Dios había hecho por Israel. Se dejaron llevar, se dejaron seducir, se dejaron llevar, se dejaron seducir claramente por el mundo, por las cosas que están en este mundo. Y quiero enfocarme en esto, hermanos, que aquí el ángel de Jehová no está hablando a personas ignorantes que desconozcan la obra de Dios, no, Señor, sino que está hablando a personas que tenían noción, tenían conocimiento del poder de Dios, pero ellos decidieron apartarse de Dios. De la misma manera hoy día, y con mayor razón, de la misma manera hoy día hay gente que tiene conocimiento de Dios, que sabe lo que Dios quiere hacer de sus vidas, pero no quieren cambiar sus vidas, no quieren obedecer a Dios. Y cuando escuchan estudios y cuando leen la Biblia que toca justamente estos temas, muchos lloran, como el pueblo de Israel. Muchos se lamentan, muchos ofrecen muchas cosas para tratar de calmar su conciencia, siendo que el problema no son las obras. El problema no es la emoción, el problema está en el corazón del hombre. Y es en el corazón en donde Dios quiere a la iglesia tratar de raíz, quitar el problema de raíz y sacar el problema de raíz. ¿Por qué hicieron esto? Dijo el Señor. ¿Por qué se desviaron? ¿Por qué teniendo todos los recursos y teniendo todo a su favor y teniendo al Dios poderoso, por qué ustedes se desviaron? Se desviaron simplemente porque ustedes fueron obstinados, que es lo que vamos a ver más adelante.
obstinados, duros de servir. Mira lo que dice Jueces capítulo 2, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo a los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. O sea, aquí nosotros podemos mirar que el escritor también declara que los hijos de Israel, después de haber sido instruidos por Josué, enseñados por Josué, y toda la generación de sus padres, quienes les hablaban de la obra de Dios que hizo en ellos, aún así, estos consciente y voluntariamente hicieron lo malo a los ojos de Jehová. Esta frase aquí que señala, dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Uno podría decir, bueno, ellos cometían pecado a vista y paciencia. Mira, lo que está diciendo aquí claramente el escritor, para que usted pueda notar la gravedad aquí, es que los israelitas cayeron en la idolatría del dios Baal. El dios Baal, este nombre Baal significa señor, poseedor, amo, marido. Así significa. Baal significa señor, poseedor, amo, marido. Así significa. Por lo tanto, cuando dice aquí que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, adorando claramente a Baal, ¿y por qué cuando hicieron lo malo ante Baal? Es como que en la relación de matrimonio, es como que si la esposa engañara al marido con otro hombre. Eso es lo que está diciendo aquí. Es como si la esposa engañara al marido con otro hombre. A espaldas, a oculto, ¿cierto? Eso es lo que tenemos. Pero aquí es terrible el pecado. Porque lo que está diciendo aquí, que ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, es como que si la esposa, una esposa cualquiera, una esposa, engañara a su marido, adulterara con otra persona que no es su marido, pero a vista y paciencia. O sea, su marido mirando el adulterio. Era una aberración. Eso es lo que está diciendo aquí cuando los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Es como, esa es la figura, no sé si me entiende. Esa es la figura. Eso es lo malo que hicieron los hijos de Israel. Ahora, ¿por qué fue atractivo Baal? Porque el dios Baal era el dios que controlaba el clima, la naturaleza. Ellos decían que este era el dios de la agricultura, los cananeos decían que este era el dios de la agricultura, así que ellos le servían a este dios porque querían tener un buen clima, porque querían tener buenas cosechas, porque querían tener un ganado abundante. O sea, ellos querían este dios porque este dios no les exigía nada, sino que de acuerdo a su pensamiento, estos crearon este dios porque este dios, según ellos, les daba buen clima, buenas cosechas, ganado abundante, es decir, en resumidas cuentas, este Dios les daba riqueza personal y eso fue atractivo para esta generación de Israel que no conocía a Dios. Porque ellos, el sentir que tenían o lo que tenían ellos en su mente, que Dios demandaba y Dios demandaba y Dios demandaba y Dios demandaba. Entonces dijeron, no queremos más, nosotros queremos esto, que es atractivo, el pecado es atractivo, la idolatría es atractiva. La idolatría es atractiva, buscar la riqueza personal es atractivo. Había otro ídolo también que ellos adoraban los cananeos, que era Astarot. Era Astarot, que era la diosa del amor, el sexo, la fertilidad, y esta diosa era adorada con ritos sexuales, donde había muchas prostitutas, que eran supuestamente las sacerdotisas. O sea, de hecho vemos nosotros en la historia de Israel que el rey Salomón cayó en la adoración de esta diosa pagana. Así que, ¿y por qué cayó en la adoración de esta diosa pagana? Porque el rito de adoración a este ídolo era muy seductor, era muy llamativo, llamaba la atención, es decir, estimulaba los deseos carnales del hombre. Ahora, nosotros podemos ver hoy día que de la misma manera, sacando una aplicación práctica hoy día, el hombre es seducido por dos cosas principales que el mundo atrae, que son los ojos y que son la vanagloria de la vida y que son los deseos carnales. Los deseos carnales. En primer lugar, nosotros podemos ver hoy día, hablando
en personas que se suponen que son creyentes. Nosotros podemos ver hoy día que personas que son creyentes teniendo todo el conocimiento de lo que Dios ha hecho por ellos, que lo que Dios ha hecho en ellos, siguen anhelando como prioridad los bienes de este mundo, buscando primeramente los bienes de este mundo, siendo una prioridad para su vida. Yo puedo ver personas, por ejemplo, hoy día, precisamente jóvenes que están en ese camino de ser un profesional, de tener conocimiento, de tener muchas cosas, de emprender, de hacer algo que no es malo. No estoy diciendo que es malo, sino que lo que es malo es claramente el amor, el anhelo de perseguir esas cosas como prioridad y no buscar a Dios. Eso es malo, porque hay que hacer la distinción. Y hay personas que dejan de lado a Dios porque quieren enfocarse en esto material, porque es lo visible, porque es lo que se ve. Y muchos se desvían por ese camino. O sea, hay muchas personas, yo puedo ver hoy día que están en el camino del éxito para tener cosas, y no tener cosas solamente para subsistir. Hoy día podemos ver personas, por ejemplo, matrimonios, que se parten el lomo, por decirlo de alguna manera, trabajando y trabajando y trabajando para darle un bienestar a sus hijos, siendo que ni siquiera crían a sus hijos, no los crían a sus hijos, sino que le pagan a una persona para que les críe a sus hijos, a una persona ajena, y siguen trabajando porque tienen que subsistir. Les quiero hacer una pregunta, entonces, ¿qué rol juega Dios en tu vida cuando Dios dice, miren las aves del cielo, miren las flores del campo, ni ellos con todo, vuestro Padre las sostiene, y ustedes no valen más que vuestro Padre, no valen más, perdón, que las aves del cielo y los lirios del campo? Hermanos, hay un problema de fondo, hay un problema de raíz. No estoy diciendo que es malo estudiar y conseguir cosas, no estoy diciendo eso, por favor no me malentienda. Lo que estoy diciendo es que la prioridad en nuestro corazón no es Dios, no es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La prioridad en nuestro corazón son otras cosas. Es Baal, el Dios del éxito, el Dios de los bienes de este mundo. Es tener bienes materiales. Y la otra cosa importante que nosotros miramos aquí es lo que el pueblo de Israel adoraba, la diosa Astarot, que era la diosa del amor, del sexo libre, de la fertilidad. Hoy día, ¿qué estamos viendo nosotros? No solo, y no me voy a referir al mundo, insisto en esto, me voy a referir en creyentes. Hoy día hay creyentes que tienen conocimiento de Dios, pero siguen adulterando, siguen fornicando, siguen haciendo cosas que no convienen. Los jóvenes hoy día, para los jóvenes hoy día no existe el noviazgo, la palabra noviazgo es muy fuerte, la palabra noviazgo ya no existe en el vocabulario del creyente. Lo que hoy día existe en el vocabulario del creyente, específicamente de los jóvenes, es el pololeo, andar sin ningún compromiso. Y andar en grado 1, ahora en el grado 1, andar en grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, o sea, pasar los límites. Pasar los límites. Y estamos hablando en contexto cristiano, o sea, hay un problema. Hay un problema que esta nueva generación, nosotros los padres, los creyentes, que se supone que conocemos de Dios, no estamos dando claras directrices a nuestros hijos, el temor de Dios a nuestros hijos. Y eso es terrible y eso es peligroso. Hoy día podemos ver, por ejemplo, personas jóvenes que por las redes sociales son totalmente desinhibidos y muestran partes de su cuerpo, por lo que yo he escuchado, y es lo que uno ve en la televisión, en las noticias, personas jovencitas mostrando su cuerpo pero al destajo, a través de las redes sociales sin ningún pudor. No quiero ser gravoso en esto, pero yo es lo que yo he escuchado con dolor en mi corazón, que creyentes, jóvenes de padres creyentes están en esto, y cuando se les llama a reunirse, a compartir la palabra de Dios, no hablan nada, son completamente tímidos. Hay un problema de raíz, hay un problema terrible ahí. Ahora, en el caso puntual del pueblo de Israel, dice que esto provocó la ira de Dios. Esto provocó la ira de Dios. Esto provocó que la ira de Dios se revelara desde el cielo. Es lo que dice aquí. Es lo que dice aquí la Escritura. Dice, y dejaron a Jehová, versículo 13, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Hoy día hay muchos jóvenes, hay muchos creyentes que están dejando a Jehová y están siguiendo por seguir a Baal.
el Dios de las riquezas, el Dios del éxito, el Dios de la prosperidad. Hay muchos que están dejando de seguir a Jehová por seguir el adulterio, la fornicación, la lascivia, la inmoralidad. Están metidos en ese vicio terrible. Están dejando a Dios. Ahora, tal vez, si mira la gracia de Dios, tal vez, usted se encuentre adorando al Dios Baal, sumido en los bienes de este mundo, y usted está consciente de que eso es pecado a los ojos de Dios, porque dice la Biblia que raíz de todos los males es el amor al dinero. Tal vez usted tiene ese amor al dinero, ese amor a los bienes, y usted sabe que eso es pecado a los ojos de Dios. Pues aquí Dios nos está dando la clave de cómo volver a Él, de qué manera, arrepintiéndonos, humillándonos delante de Él, porque si no, se va a encender la ira de Dios sobre cada uno, sobre este mundo, que ya viene la ira de Dios. ¿Qué es lo que le pasó a Israel? Mira, sigamos leyendo. Jueces capítulo 2, versículo 14. Se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos por donde quiera que salían. La mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. O sea, Israel, con su actitud, con su conducta de ir tras estos dioses Baal y Astarot y dejar a Dios de lado, Israel provocó entonces la ira de Dios. ¿Por qué? Porque ellos provocaron a Dios, porque ellos más bien pecaron a los ojos de Dios, totalmente desafiantes, totalmente sin ningún respeto y sin ningún temor. Ellos desafiaron cara a cara a Dios. Y eso provocó la ira de Dios, porque a conciencia ellos desobedecieron a Dios, desobedecieron los mandamientos de Dios. Dios les había dicho anteriormente, tanto en Levítico como en Deuteronomio, como en Números, Dios les había dicho: si ustedes me obedecen, yo los voy a bendecir. Si ustedes me desobedecen, aténganse a las consecuencias. Ustedes están desobedeciendo, aténganse a las consecuencias. Si ustedes me escuchan la voz, si ustedes me escuchan mi voz y obedecen a mi voz, entonces ustedes van a ser bendecidos. Si ustedes no me escuchan, entonces ustedes aténganse a las consecuencias. Pero eso fue en el caso puntual de Israel, condicionantes que Dios le da a Israel. Ahora, también Dios les había dicho: si ustedes me desobedecen, aténganse a las consecuencias. Y es más, yo me voy a ir contra ustedes. Es decir, yo voy a dejar que los pueblos arrasen a ustedes. Los arrasen. Qué terrible. Pero a veces el hombre en su pecado hace lo mismo. ¿De qué manera nosotros podemos ofender a Dios? Si bien es cierto, aquí esto fue condicionante para Israel. Si ustedes me obedecen, van a ser bendecidos. Si me desobedecen, ustedes van a ser maldecidos. Es decir, ustedes van a ser castigados, no maldecidos, van a ser castigados. Pero eso pasó a Israel. Hoy día nosotros, los creyentes que vivimos por fe y vivimos por gracia, gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, la ira de Dios recayó sobre Él, recayó sobre Jesús. Es decir, esa ira que el mundo, nosotros los seres humanos le provocamos a Dios, esa ira, lo mismo que Israel y peor, esa ira recayó sobre Jesús. Jesús llevó sobre sus hombros y lo llevó a la cruz del Calvario, y Él murió en la cruz del Calvario. Y ahora Él nos deja esta libertad. Nos deja esta libertad, pues ahora nosotros tenemos mayor responsabilidad. Pero qué triste, hermano, qué triste que Dios, teniendo todo el poder, si Dios quisiera Él conquistar, si Él quisiera cambiar el mundo, si Dios quisiera cambiarlo a usted, lo hace. Pero ¿sabe por qué? Dios no lo hace porque Él también a nosotros nos da la oportunidad. Nosotros tenemos la gran oportunidad de venir a Dios, venir al trono de la gracia confiadamente. Jesús siempre nos invita a venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Sabe a lo que se refiere eso? Se refiere a aquellos que están cometiendo pecados terribles en su vida, sabiendo a conciencia. Jesús dice: tú estás trabajado, estás cargado en tu corazón. Venid a mí, dice, ven, yo sé que ven a mí. Pero la rebelión, la dureza, la obstinación que está en nuestro corazón es terrible, hermano, es terrible. Ahora, vemos aquí en el caso puntual de Israel, ¿sabes cuál fue el propósito de Dios? Que Dios permitiera que estas naciones vecinas de Israel derrotaran y capturaran a Israel. El plan de Dios era que en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la esclavitud de su pueblo, en medio de ello, que a Dios también le dolía su corazón, pero el plan
de Dios era que en medio de la aflicción ellos se pudieran humillar delante de Dios en arrepentimiento y ellos pudieran volver sus corazones a Dios. ¿Y sabe lo que iba a hacer Dios? Dios los iba a librar, Dios los iba a cobijar, Dios los iba a perdonar, Dios los iba a guardar. O sea, el plan de Dios no era el castigo, no sé si me explico. El plan de Dios original era enviar la aflicción, que ellos pasaran por aflicción para que se dieran cuenta de lo que estaban perdiendo, para que ellos se arrepintieran de sus pecados. Pero lamentablemente el israelita no quiso entender. Como hoy día el hombre, mira, cuando Pablo escribe su carta a los romanos, tiene mucho sentido y tiene mucha relación con la actitud de los israelitas, porque cuando Pablo escribe su carta a los romanos, dice, pues Romanos 1:21, dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios. ¿Sabe a quién se refiere? A los creyentes. A los creyentes que conocen a Dios, pero no le glorifican como a Dios. Ni siquiera le dieron gracias, dice. Qué terrible. Note y subraye esta frase, pues habiendo conocido a Dios. Hay personas que hoy día se rebelan y blasfeman el nombre de Dios después de haber tenido una experiencia personal, supuestamente con Dios. Hoy día les da lo mismo, ofenden a Dios y más encima están en situación terrible de aflicción, de dolor y lloran como los israelitas y ofrecen sacrificio y Dios los restaura y siguen en sus propios pecados. No le glorificaron a Dios ni le dieron gracia, sino que algunos se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí está el peligro. El envanecerse en su propio razonamiento lógico, carnal, filosófico, por decirlo de alguna manera, y su corazón fue entenebrecido. Se creen sabios, dice, se creen sabios en su propia opinión, se hicieron necios. Se hicieron necios. Es triste ver hoy día personas que son orgullosas y te dicen ahí, claramente te dicen, ¿sabes qué? Yo soy humildemente orgulloso y soberbio. ¿Cómo se puede dar cuenta de una persona orgullosa y soberbia? Porque no te escucha. Simplemente no te escucha. Porque tiene una actitud de altanería. La Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu, dice. Antes del quebrantamiento viene el orgullo, la soberbia. Y Dios dice que los entregó a la inmundicia. O sea, lo que está diciendo aquí, sabe que haga lo que bien le parece, siga viviendo en las concupiscencias, en el pecado de sus propios corazones. En esa condición estaba el pueblo de Israel. En esa condición hoy día, entre paréntesis, hay muchos creyentes, muchas personas que se dicen ser cristianos, que simplemente están viviendo una metodología, simplemente están viviendo una religión y no una relación personal con el Señor Jesucristo. ¿Y por qué les digo esto? Porque siguen viviendo en pecado, siguen viviendo en blasfemia, siguen blasfemando, siguen hablando de los demás, siguen juzgando, que es lo que dice aquí, siguen levantando calumnias, falsos testimonios, siguen robando, siguen adulterando, siguen fornicando, siguen haciendo muchas cosas terribles, terribles que Dios lo demanda aquí. Si no se arrepienten de sus pecados, se van a ir al infierno, dice. Porque todos aquellos que practican lo que dice el apóstol, lo que practican, es decir, los que están en ese ejercicio, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios, así de claro y así de directo. Por tanto, teniendo esa información, el hombre es ahora responsable de lo que va a hacer. Capítulo 2, versículo 16, dice, Jehová levantó jueces que lo librasen de la mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. O sea, ¿qué vemos aquí? Dios levantaba líderes para rescatar a Israel de sus aflicciones. Y el Señor hacía esto, ¿sabe qué? No porque Israel lo mereciera, ojo con eso. No porque Israel lo mereciera, simplemente ¿sabe por qué Dios hacía esto? Porque Dios amaba a Israel. Simplemente por eso. Porque Dios amaba y ama a Israel. Por eso lo hacía. Por eso lo hacía. De hecho se los dijo. Porque Israel hasta el día de hoy se cree como la crème de la crème, por decirlo de alguna manera.
Pero mira, Dios les dijo, ¿sabes qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Por boca de su líder Moisés, Dios le dijo a Israel, Deuteronomio 7:7, Dios le dijo a Israel, no por ser vosotros más que todos los pueblos ha querido Jehová, y os ha recogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman, y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona, ojo con esto, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumpla. O sea, ¿saben? Dios les dice, yo los amo a ustedes y yo los liberé a ustedes, dice Dios aquí a Israel. No porque ustedes eran los más bacanes, porque ustedes eran a otro nivel, eran los más insignificantes, era, como decimos en buen chileno, lo que botó la ola, eso eran ustedes. Así que no se crean, no se crean. Pero aquí hay importante, Dios dice aquí el libro de Jueces, volviendo al libro de Jueces, Dios fue movido a misericordia. Cuando el pueblo estaba viviendo situaciones difíciles, en aflicción, en esclavitud, Dios levantaba a un juez. Dios era movido a misericordia. Cuando el juez moría, el pueblo otra vez volvía a los dioses paganos. El pueblo era derrotado, el pueblo era llevado en esclavitud, se postraba ante Dios. Dios, Jehová, dice, era movido a misericordia por sus gemidos, ojo con esto, por sus gemidos. David entendió muy esto, el rey David entendió muy bien esto. Cuando escribió el Salmo 51, David dijo, al corazón contrito y humillado, ¿qué más dijo? Tú no desprecias, oh Dios. El pueblo de Israel, cuando era liberado, volvía nuevamente, caía nuevamente. Pero fíjate aquí, hay una frase interesante aquí. Dice el escritor, dice aquí de Jueces, dice que Israel no se apartaban de sus obras. ¿Sabe lo que se refiere con eso? Que Israel no tenía ninguna excusa, Israel no podía culpar a nadie. Es que la sociedad, es que el país, es que el gobernante, es que no. Ellos no se apartaban de sus obras, título personal. Sus pecados eran sus obras. Eso era parte de su naturaleza corrupta, como dice la Escritura, la manifestación de las obras de la carne, lo que tenemos en nuestro corazón. Número 2 dice, como no se apartaban de sus obras, de su pecado, ni de su obstinado camino, no se apartaban no dejaban el pecado. Lo tenían consciente el pecado, pero no lo dejaban, les gustaba pecar. Y no querían salir de ahí, dice, no querían ni siquiera se querían apartar de sus obras, ni tampoco de su obstinado camino. Obstinado viene de la idea de ser duro, severo. El ser obstinado es irse en contra de Dios. El ser obstinado significa tener un corazón duro, inflexible a Dios. En otras palabras, en buen chileno, no estamos ni ahí con Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Y cuál es el resultado de esta obstinación? Tu vida. Una vida difícil lejos de Dios. Capítulo 2, versículo 20. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. La ira de Dios se encendió entonces sobre un pueblo de corazón duro e inflexible a la palabra de Dios. Y no porque Dios quiso, sino que como deja claramente estipulado aquí, sino porque el pueblo fue quien forcejeó con Dios, desafió a Dios, se burló de Dios, cometió pecado a los ojos de Dios. Por cuanto dice aquí, este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. Yo no voy a sacar a los que tienen a su alrededor, dice Dios, no los voy a sacar. No los voy a ayudar en esto. Aténgase a las consecuencias, como dice el libro de Gálatas, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Así será. Así que
nosotros podemos mirar y ver que este castigo de Dios, que fue el resultado de sus propias decisiones, malas decisiones del pueblo de Israel, trajo terribles consecuencias al pueblo, porque llevó al pueblo a un desenfreno total al pecado. Y eso permitía que pueblos vinieran y los tomaran prisioneros y todo eso. Pero no había perdón en el pueblo. El pueblo no quería reconocer, el pueblo se afligía, pero de una manera superficial. Y Dios aún así era movido a misericordia y los liberaba, pero el pueblo volvía a caer a lo malo, volvía a caer en el pecado. De la misma manera nosotros también somos así, tenemos la tendencia al mal. Y quiero citar lo que dice aquí claramente el apóstol Juan, estudiando esta carta que Juan da a la iglesia, cuando Juan dice aquí, reflejando la situación del hombre, dice, porque todo lo que hay en el mundo, estoy leyendo en Primera de Juan capítulo 2, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Debemos cuidar nuestro corazón y nuestra vida. No sigamos en ese camino de la obstinación como lo hizo Israel. Si estamos en pecado y Dios ha descubierto un pecado específico en nuestro corazón, debemos venir a Él arrepentidos y pedir perdón a Dios, que Dios nos perdone de todos nuestros pecados. Y de ahí recién nosotros comenzamos a vivir la restauración de parte de Dios. Tú no puedes, si tú estás en el vicio del alcohol, entonces tú no puedes solo llorar en forma aparente, llorar y doler, y no realmente pedir perdón a Dios, que Dios te perdone y Dios te limpie y Dios te ayude en esta restauración. Primero hay que reconocer. Y cuando uno reconoce el pecado, ese pecado te duele tu corazón. Te sientes culpable y te sientes avergonzado. Y lo confiesas a Dios. ¿Y sabes lo que hace Dios? Nos perdona, porque estamos viviendo bajo la gracia. Dios nos perdona. No son condicionantes si obedeces o desobedeces. Ya en Cristo abolió la ley. Ahora en Cristo estamos viviendo la gracia, pero sabes que aún así en este tiempo hemos sido peores que Israel. Peores, por lo cual vamos a tener que dar una cuenta. Pero ¿para qué esperar? ¿Para qué seguir en este camino de obstinación, de forcejeo, de lucha con Dios? ¿Por qué mejor no reconocer nuestros pecados delante de Dios y pedir que Él nos perdone? Vamos a orar a Dios. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra, por su exhortación, por su enseñanza. Vamos a dar gracias a Dios para que esta tristeza, que es según Dios, como dice Pablo a los Corintios, sea para arrepentimiento, sea para arrepentimiento, sea para comenzar de nuevo, sea para ser restaurado. Tenemos la oportunidad, Dios nos da la oportunidad. Es una oportunidad estar en comunión con Él. ¿Una oportunidad para quién? Para Dios, no para nosotros. Dios nos da la oportunidad. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor Jesucristo. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera, dice. Debemos venir a Él, postrados delante de Él, para que Él nos perdone. Oramos a Dios. Dios, te damos gracias en esta mañana por tu gran amor y misericordia. Gracias te damos por tu enseñanza y tu palabra. Pedimos, Señor, que nos ayudes en aquellas áreas en las cuales tu palabra nos ha descubierto y ha descubierto nuestro corazón íntimo y secreto, lo que nadie más sabe, Señor, y estamos fallando delante de ti. Te rogamos en esta mañana, Señor, que nos perdones de todos nuestros pecados, ya sea actitud, carácter, genio, ya sea, Señor, pecados de inmoralidad, Señor, pecados, lo que tú, Señor, hayas descubierto en nuestro corazón en esta hora. Dios, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder limpiar cada día nuestra mente y nuestro corazón espiritualmente, meditando en tu palabra, obedeciendo a tu palabra, entendiéndola, creyendo en ella, aplicándola a nuestras vidas, ejercitándola diariamente. Ayúdanos, Señor, en todo, y solo te pedimos, Señor, que no te alejes de nosotros, que no nos abandones, Señor. Guárdanos en este tiempo y enséñanos tus palabras, tus mandamientos.
Oramos, Dios, y rogamos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por contactarse con nosotros. Quiero enviar un cariñoso saludo en esta hora antes de terminar la transmisión. Un cariñoso saludo a la Bertita. La Bertita está de cumpleaños esta semana. Feliz cumpleaños, Bertita. Que Dios la bendiga. Que sean muchos años más. Que esté bien guardadita ahí en su casa con sus hijas. Un cariñoso saludo a ella. El día martes nosotros a las 20 horas vamos a tener un tiempo de oración. Así que si usted se quiere sumar, los hermanos ahí a través de las redes van a estar dando las indicaciones. Martes a las 20 horas nos vamos a reunir por medio de la plataforma Zoom. Nos vamos a reunir y vamos solo a orar. Así que si usted se quiere sumar, por favor, siga las indicaciones que los hermanos van a estar dando ahí a través de los medios sociales. Les animo entonces a poder participar de esto. Tenemos mucho por qué orar. Queríamos con los varones estudiar el libro de Gálatas. Era un desafío que estábamos mirando y ya le había dicho a algunos que íbamos a leer y estudiar el libro de Gálatas, pero creo que el martes debemos nosotros juntarnos, reunirnos a orar, los que quieran. Vamos a orar, necesitamos muchas oraciones. Hay muchas personas también de nuestra congregación que están en necesidad. Vamos a orar específicamente por Marco Ogada, por Tatiana, por su familia, por la mamá de Tatiana. Vamos a orar también, por David Sánchez, por la Vale, que el Señor hizo un milagro en la Valentina Araya. Dios hizo un milagro increíble. Es maravilloso poder ver eso. Vamos a orar también por Manolito también, que no sabía nada de él. Vamos a orar por él. Y vamos a orar también por mi hermano Luis Muñoz. No sé cómo sigue él, pero vamos a orar. Lo veo que está aquí conectado. Vamos a también a orar por él. Que Dios lo restaure, Dios lo bendiga, Dios lo fortalezca. Y así vamos a orar por todas las peticiones y necesidades que cada uno tiene. Así que les quiero invitar y animar para el día martes entonces. Martes 20 horas. Ponga su petición de oración aquí y lo vamos a mirar ese día y vamos a orar como iglesia, como congregación. También no se olviden que lunes también los varones seguimos estudiando Primera de Juan. Así que también mañana lunes a las 20 horas seguimos estudiando la carta de Juan a la iglesia. Así que también las damas se están reuniendo todos los días en la mañana, a las 9 de la mañana, a tener sus devocionales. Así que les invito a todas las damas a conectarse también. Y así los jóvenes también se están conectando los días viernes, los días sábados en sus reuniones. Les animo entonces a todos a poder mantener este ejercicio de congregarse y no dejar de congregarse, como algunos ya tienen por costumbre. Que Dios les bendiga, que tengan una linda semana. Si quiere ofrendar, si quiere dar su diezmo, por favor hágalo de acuerdo a las indicaciones que están dando ahí los hermanos. Si usted se viene conectando por primera vez, si para usted es gravoso o no entiende lo que es ofrendar y le es gravoso, no lo haga. No es para usted esta invitación, se lo digo, no es para usted. Y está bien, no hay problema. Sino que animamos a los que están, a los que entienden qué significa dar. También vamos a orar por Juan, me dicen aquí, que fue operado el miércoles. Será operado el miércoles. Vamos entonces a orar, lo vamos a poner ahí. Vamos a orar también por Juan. Y así, Dios los bendiga a todos mis hermanos, que tengan una linda semana. Sigamos orando, seguimos en cuarentena. No salga de su casa, por favor, a no ser que sea lo justo y necesario. Quiero referirme a los adultos mayores, no sean porfiados, por favor, se los digo con mucho amor y respeto. No sea porfiado, no salga de su casa. Quédese ahí, por favor, porque esto es como desafiar, no sé. Obedezca, ¿qué le cuesta? Obedezcamos. Bueno, me incluyo también. Obedezcamos. Que Dios los bendiga. También los extrañamos mucho, los amo, mis hermanos, los amo mucho y sigamos en esto. Que Dios les bendiga y gracias por conectarse. Que Dios les bendiga.